estamos acá con la compañera Nuria, que viene desde España, de la organización Riders por Derechos, perdón. Yo soy Sergio Guerrero, soy secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y vamos a platicar con ella sobre cómo ha sido el proceso de legislación del trabajo de plataformas. Pues Nuria, primero que nos cuentes cómo te llamas, de dónde eres, cuál es tu historia personal, qué hacías antes de trabajar en aplicaciones. Pues yo soy Nuria Soto, vengo de Barcelona y yo trabajé por un año a partir del 2016 en Deliveroo y también luego casi un año más en otra empresa que se llamaba Stuart. Entonces yo empecé en las plataformas porque yo para entonces estaba en varios trabajos, tanto con contratos, sin contrato, de camarera, de recaudadora de socios, como muchas cosas. Entonces empecé la universidad, no pude entrar en la pública, entonces entré en la privada esperando poder pasarme a la pública. El tema es que estaba acumulando mucha deuda y necesitaba un trabajo que me llenara estos huecos que me quedaban libres donde todavía podía acumular trabajo. Y para entonces llegaban las plataformas al Estado español y era como un trabajo flexible. El discurso no era tanto sé tu propio jefe, sino más un eres tu estudiante y quieres un extra, te gusta la bicicleta, pues practica tu hobby y además cobra por ello, ¿no? Y entonces ahí fue cuando empecé a trabajar también en eso. Cuando salía de otro trabajo a las 9:30, de 9:30 a la madrugada, trabajaba en Deliveroo, que es una plataforma. Y ahí empezó mi, mi recorrido en plataformas de repartidora en bici. ¿Y qué estudiaste? Periodismo. Periodismo. Okay. ¿Y cómo llegaste a tu organización? ¿Tú fuiste parte de los fundadores o después sí, tú te llegaste ahí con ellos en alguna campaña? No, para entonces había algo que es muy importante en España, que es que cuando acabas un pedido tenías que volver a un centro de zona, según los barrios. Entonces, cuando volvías ahí, te empezabas a conocer con la gente. También las plataformas acaban de llegar y para entonces éramos 300 personas, no solo trabajando en esta empresa. Entonces, había poco volumen y esto hacía que estuvieras bastante tiempo, a veces sin pedido, en un mismo lugar con personas con las que ibas estableciendo vínculos, ¿no? Y entonces ahí fue cuando esto facilitó, que estuvieras hablando no con un conocido, sino con tu amigo de un descontento. Ostras, es que a mí me han prometido una flexibilidad, me han prometido esto, pero la verdad que no estoy teniendo todo eso, ¿no? Es decir, si hago esto me penalizan, si hago esto no me dan horas, si hago esto no me entran pedidos, si hago esto a un compañero ya lo han desconectado, si no trabajo en alta demanda tal, y era como, ostras, sí, tú haz lo que quieras, pero según lo que hagas tienes una penalización, ¿no? Y ahí entra la importancia del algoritmo en la organización del trabajo. Y al cabo de un año que empezamos a compartir el descontento, organizamos las primeras huelgas que consistían en apagar la aplicación, las primeras manifestaciones. ¿Y cómo les fue con esas huelgas? Pues las personas más visibles de estas huelgas fuimos desconectadas, ¿cómo lo llaman? Es decir, despedidas, ¿no? Sí, claro. Que el lenguaje también tiene importancia en eso. De hecho, nos enviaban un correo con palabras prohibidas o ilegales. No podía hablar de jornada laboral, sino que tenía que hablar de misiones. No podía hablar de hablar de turnos y no tenía que. Y eso, y terminamos, pues, primero de todo, para notificar las manifestaciones, algo súper importante, nos sindicalizamos, comunicamos cada paso. Y ahí fue cuando empezamos las manifestaciones y luego fuimos despedidos. Ok, y luego de toda esta movilización que ustedes hicieron y también de la concientización que ustedes hacían en las bases, que también me parece muy interesante esto, las bases o estos lugares donde dices que se reunían, ¿era un mecanismo de las aplicaciones mismas que te decían tienes que regresar acá? Exactamente, es decir, para entonces nos organizaban por barrios. La organización entre los barrios era por canales de redes sociales, es decir, Telegram, hay WhatsApp, para entonces era Telegram, y eso nos permitía la coordinación entre los distintos centros de zona, pero la fuerza estaba en la presencialidad. Es decir, las redes sociales hacían una función de coordinación, pero la fuerza del movimiento estaba en que tú no vas de la mano con un conocido, sino con tu amigo. Y esto te da fuerza para asumir cierto riesgo, que puede ser quedarte
sin trabajo. ¿Qué es lo que hicieron las aplicaciones a las primeras manifestaciones? Eliminar los centros de zona. Pero sí, porque, bueno, acá en México no existe eso y pues estás atomizado en el territorio y hoy estás en el sur, mañana en el norte y bueno, eso fue un mecanismo para ustedes claro, importante. Es lo que han ido aprendiendo las plataformas, sí, ¿no? Sí. Ha sido prueba. Claro, claro, y han corregido. Sí, claro, van corrigiendo y sí. luego cuando llegan a otros lados ya han corregido eso, ya Sí. tienen, ¿no? Sí, y cómo pasamos de esto a que se estuviera planteando una legislación, digamos, ustedes fueron los que se acercaron, fue una convocatoria del gobierno, ¿cómo pasó todo esto? Lo que ocurrió, primero la importancia de acudir a un sindicato para judicializar el conflicto, ¿no? No solo para eso, sino primero para proporcionar información, que es lo que crea la indignación, porque te da información y sabes qué derechos te están vulnerando. Yo había cosas, yo no sabía bien la diferencia entre ser autónomo o no, o entre no. Ahí vas teniendo información y vas entendiendo que tu indignación tiene una base legislativa que se basa en unos derechos que tú tienes, igual ni siquiera sabes que tienes. Y eso, el sindicato es muy importante. Y luego, llevarlo a juicio, ¿no? Y entonces empezamos a poner denuncias individuales, denuncias colectivas e inspección de trabajo. Fuimos coordinándonos con sindicatos de otras ciudades, es decir, nosotras teníamos una denuncia tipo y la pasábamos al resto de sindicatos para presentarlo a varias ciudades a nivel estatal varias veces. ¿Qué pasa? Todo esto se dilata mucho en el tiempo, hay mucha dilación judicial porque retrasan todo este proceso, lo cual también tiene mucho que ver en la historia de las plataformas en España, ¿no? Es algo que juega en contra, pero sin embargo, al cabo de un tiempo, según cada comunidad y cada punto estatal, van saliendo resoluciones en masa, ¿no? Tanto colectivas como individuales. Esto da lugar a que al final haya más de 50 sentencias. Al inicio perdemos algunas porque la gente aún no sabe plasmar el conflicto tradicional en las plataformas, es decir, el paralelismo de la organización de trabajo sea para un jefe o para un algoritmo automatizado para un jefe al final, ¿no? Concebir el algoritmo sin una intervención humana no es viable tampoco. Entonces, al principio hay un poco como esta, ¿no? Algunas se pierden, algunas se ganan y a medida que el conflicto va avanzando y hay más conocimiento acerca del conflicto, se va ganando todo hasta el momento que prácticamente no hay ninguna sentencia ganada por parte de las empresas. Hay más de 50 sentencias ganadas por parte de los trabajadores, Seguridad Social, Inspección de Trabajo y una de ellas del Tribunal Supremo. Con todo este recorrido judicial es cuando el gobierno empieza a coger, ¿no?, como relevancia decir hay que legislar o hay que reforzar la ley existente porque ya ha habido todo un recorrido, ¿no?, y hay una cierta repercusión de los trabajadores de plataforma en lo que es pues, las movilizaciones en la calle y a nivel legislativo. Sí, y bueno, no sé si ustedes en España son conscientes de lo importante que fue para todo el mundo la llamada Ley Rider, ¿no? Fueron tal vez de los primeros países que hicieron algo al respecto para legislar a las plataformas digitales en términos del trabajo y eso tuvo implicaciones en todo el mundo positivas y negativas, ¿no? Porque también se ha utilizado hablar de la ley Rider en un sentido negativo, principalmente por parte de las aplicaciones y de los medios que están con ellas, ¿no? Entonces, acá también nos gustaría mucho un poco desenmarañar qué fue la ley Rider, fue buena, fue mala, qué está pasando con la ley Rider, ¿no? Bueno, yo creo que una ley es buena en la medida que la derecha la critica, ¿no? De alguna forma. Es decir, en la medida que la patronal y los medios neoliberales que no van a favor de los derechos de la clase trabajadora critican algo, esto ya te da una medida de que hasta qué punto aquella legislación es buena, ¿no? Así que la ley Rider es buena, no es mala. Ha habido dos críticas hacia la ley Rider que se han querido malinterpretar y se han querido pues, poner toda la clase trabajadora critica la ley Rider. No, la clase trabajadora critica la ley Rider, especialmente la clase trabajadora que se concibe como tal, porque no ha sido lo suficientemente ambiciosa que podía haber sido teniendo toda la historia y todas las sentencias que tenía atrás. Más porque la ley Rider se pensaba antes de que saliera el Supremo. Una vez sale una sentencia del Supremo, que es la sentencia de más arriba, esto es como el Nuevo Testamento de alguna forma, o sea, ya está, ¿no? Entonces, ¿para qué una ley que repita eso, no?
ahí ya era una parte más igual de medalla de no está mal reforzar, no está mal, ¿no? Lo que nos hubiera gustado es que esta ley fuera más ambiciosa y que esta ley fuera más allá de los riders, ¿no? Pero la crítica no es por la línea que toma. La línea que toma es la correcta. Ojalá hubiera avanzado más en esta línea, ¿no? Entonces, esta es la única crítica a la ley Rider. De hecho, va en la misma línea que la directiva europea, solo que la directiva europea va un poco más allá y no se centra solo en los riders, no dirime entre trabajador autónomo o no autónomo, sino que puedes acceder al algoritmo desde ambos lados y habla de una presunción de la laboralidad que habla de sobre quién recae la carga de la prueba. Es decir, que tienen que ser las empresas que demuestren que el trabajador es autónomo y no la inversa, que es lo que nos lleva a estos litigios de tantísimo tiempo. Claro. ¿Y ves alguna posibilidad, no sé si ya pasó o está pasando, de modificar los errores o las cosas que faltaron de la ley Rider? ¿Está pasando? ¿Ves que pueda pasar? En la directiva europea. Yo creo que ahora el foco está en la directiva europea y el lobby está también en la directiva europea. Pero por eso creo que es importante, ¿no? Dejar entrever cuántos colectivos, cuántos sindicatos a nivel transnacional estamos coordinados y estamos pidiendo exactamente lo mismo cuando hablamos de un modelo que actúa más allá de la regulación de cada lugar, igual en todo el mundo. Por eso tiene sentido que en los encuentros en Bruselas hayan venido compañeros de Latinoamérica, de Europa, de todas partes, ¿no? Porque al final lo que pedimos es el reconocimiento de nuestra relación laboral, que no tenemos esta flexibilidad o esta libertad que se nos da, que queremos resignificar estos conceptos que se están yendo hacia una perspectiva que lo que busca es ahorrar responsabilidades a las empresas y cargarlas encima de nuestras espaldas, haciéndonos creer maravillas que no existen de alguna forma. Así que yo creo que ahora hay que poner el foco en la directiva europea, va por buen camino, esperemos que el lobby no haga suficientemente fuerza y sobre todo centrarnos en esto, en reconocimiento de la relación laboral y sobre quién recae la carga de la prueba, que yo creo que esto es súper importante. Claro. Oye, ¿y cuáles han sido las principales estrategias de las empresas para echar atrás tal vez la ley Rider, para en su momento resistirse a ella y para ahorita tal vez, pues tú nos has contado, ¿no? Pero me gustaría que ahondaras en esto de cómo no la cumplen, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido estas resistencias por parte de las empresas? Bueno, las resistencias por parte de las empresas son las de toda la vida, que es el miedo. O sea, a la que se habla de una regulación, lo primero que pasa casualmente y en varios sitios es que aparecen trabajadores defendiendo el modelo empresarial, ¿no? Yo creo que estas voces son minoritarias por una razón, porque no es un conflicto sectorial, estamos hablando de un modelo económico y todos queremos tener unas garantías sociales y un futuro, por tanto, al ser un conflicto social, estas voces empresariales y proempresa, este sindicalismo amarillo que ha existido a lo largo de la historia es minoritario, aunque a veces logre hacerse ver, ¿no? A veces también la gente que se une a cierto discurso neoliberal no es porque lo comparta, sino porque la empresa consigue hacer sentir el miedo, ¿no? El miedo también es una técnica de toda la vida. Si sale esta legislación, si pasa esto, nos vamos a ir, tantos miles de personas van a perder su trabajo. Entonces hay mucha gente, obviamente, sobre todo gente migrante o gente sin ciertos derechos, ¿no? Si ya se tienen pocos en las plataformas, si además pues eres migrante tienes todavía menos, esta gente a veces se va del otro lado, se va en contra de legislaciones porque el discurso del miedo funciona y es legítimo que la gente sienta miedo, ¿no? Yo lo que le diría a esta gente es que no deben sentir miedo, que el miedo es la principal arma empresarial para que uno renuncie a sus derechos y los derechos hay que defenderlos a toda costa. Y luego eso, ¿no? Como la técnica del miedo, la técnica neoliberal, la desinformación, el hacer creer a la gente que cierta flexibilidad es solo posible con la autonomía, cuando en realidad el otro día decía, ¿no, Paolo? Es que el sector de los cuidados tiene flexibilidad y tiene unas garantías sociales, por tanto, y esto pasa en muchos países, es posible tener flexibilidad y tener unas garantías sociales y no tenemos que disociar estas dos cosas, ¿no?
Y luego también yo creo que una lucha en contra del discurso empresarial es entender que esto no va de quién prefiere ser una cosa u otra. Lo que no queremos es figuras intermedias que nos quitan los derechos de ambas figuras y no nos dan las ventajas de ninguna de las dos figuras. Lo que queremos es que si se nos trata como una figura, seamos reconocidos como esta figura, y si se nos trata como otra figura, seamos reconocidos por otra figura, ¿no? Y siendo que es el algoritmo quien toma el control en cuanto a la organización del trabajo, nadie es su propio jefe. Y esa es una realidad global, una realidad internacional que nos une a todos estos colectivos que vamos de la mano, como con vosotros, que creo que es lo importante y lo destacar, sobre todo en momentos donde se habla de regulaciones, que es cuando más fuerza toma los colectivos pro empresa y las asociaciones y el propio sector empresarial. Claro. Y frente a este miedo y desinformación de las empresas, ¿cómo te gustaría a ti comunicar cómo ha cambiado la vida de los trabajadores la ley Rider, por ejemplo? Ha sido positiva, seguramente. La ley Rider ha sido positiva porque establece una vía para poder pedir información al algoritmo, a las empresas sobre el algoritmo. Y esto es muy importante porque a veces nos cuesta relacionar la vulneración de nuestros derechos con la gestión algorítmica. A veces no establecemos la relación que hay entre estas dos cosas y la hay. Y en este sentido la ley Rider nos permite empezar a hacer acción sindical por esta vía. También las empresas han pasado de un fraude a otro, del falso autónomo a la cesión ilegal o subcontratación, y eso hace que sea difícil aplicar la legislación. Pero la ley Rider también ha puesto de manifiesto, de alguna forma, que lo que tienen estas empresas es una impunidad brutal, ¿no? Y yo creo que una de las luchas está, primero, en la regulación, también depende de cada país, desde dónde parte. Nosotros partimos desde un estatuto de los trabajadores, donde la ley ya está muy clara, y el ámbito digital solo hay que aplicarlo a nivel tradicional, que es exactamente lo mismo en cuanto a la organización del trabajo. En otros lugares puede ser que haya que establecer esta base, pero yo creo que en cualquier caso hay que poner el foco tanto en la legislación como en la capacidad de las empresas de saltarse la legislación y que no pase nada. Es decir, hay una lucha en que las empresas no pasen por encima del Estado, de cuál es realmente la institución que tiene más poder en nuestro día a día, ¿no? Y hay una lucha también en eso, así que es como paralelo, legislación, pero sí, pero se tiene que cumplir, ¿no? Y ya para ir cerrando, ¿cómo te imaginas tú el futuro del trabajo de plataformas de aquí a tal vez 10 o 15 años? ¿Cómo piensas tú que puede ser para nosotros, ¿no? No tengo ni idea, la verdad. Creo que ahí hablamos de tendencias de consumo que son complejas, ¿no? Y que nos van a llevar a una manera de pensar totalmente distinta. Pero yo veo que hay fuerza, sobre todo internacional, y que tenemos que hacer entender que esto no es ninguna innovación, que esto es la precariedad de hace cientos de años. Así que me imagino una lucha más. En España, en los 80, cuando los repartidores iban con un busca que les salían pequeños mensajes aquí, ya hubo el dilema de si eran independientes o no. Y hay una sentencia del Supremo de los años 80 que se utilizó en los juicios de ahora. Exactamente lo mismo. Es decir, la tecnología siempre sirve de pretexto para precarizar. Yo quiero pensar que es un capítulo más, pero sí que hay algo importante, y es que no hay una evolución constante en la tecnología en el momento de que esta tecnología ya no es tan intelectual, ya no es tan industrial de alguna forma, sino que es mucho más mental, de conexiones nerviosas de alguna forma, ¿no? Ahí hay un cambio y creo que tenemos que entender que esta es la precarización de hace cientos de años, pero que también esta evolución de la tecnología tiene un cambio súper importante, ¿no? Que marca un cambio a nivel histórico que no es continuo y que hay que tenerlo en cuenta también a la hora de hablar de sindicalismo y de nuevos retos en cuanto a la defensa de nuestros derechos laborales. Claro. Bueno, pues te agradezco mucho por haber platicado con nosotros. Nada, vosotros, me ha encantado conoceros y espero que establezcamos más lazos todavía.
Claro, por la resistencia internacional, tiene que ser Eso así. mismo. Bien, pues muchas gracias y pues gracias por haber visto este video para que hablemos de la ley Rider y vamos a hablar también de otras legislaciones en otros países porque en México estamos en un momento importante en este sentido. Entonces, pues sigan viendo los videos de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y muchas gracias. UNTA. No más entregas sin derechos.